Y yo vivía con el miedo de que cuando yo saliera, él me hiciera algo. Porque literalmente esas son las amenazas que esas personas hacen. Y yo pasaba y lo veía a él, pero pasaba y la veía a mi tía. O sea, yo tenía a mi familia literalmente en ese lugar. Y cada vez que yo pasaba, yo le decía, ¿verdad?, a mi esposo, no me pase por ahí. Porque pues como adolescente uno quiere consejos, uno quiere que los aconsejen en todas las áreas. Entonces era mi pensar, no voy a ser como ellos. Incluso yo los veía haciendo esto y en una ocasión vi a mi papá bajo los efectos y pues yo empecé a buscar del Señor. Y en diciembre yo tenía las pastillas en mi mano. Yo le digo al Señor, se fue y yo no me despedí de él. A ver, ¿cómo yo sé dónde él está? Porque como quieras un alma. Saludos familia, bienvenidos a un nuevo episodio de los Apostolazos. Hoy excusamos al apostolazo Frank, que se encuentra por allá por Mississippi en una encomienda del Señor llevando la palabra. Hoy le toca predicar, pero con nosotros como siempre se encuentra Shaki, Yara y este servidor Lady Martínez. Hoy traemos algo diferente. Traemos una hermanita de nosotros que conocemos hace muchos años, va a traer su testimonio, un testimonio poderoso. Y con nosotros se encuentra Wilmary Rivera. Buenas tardes, Dios los bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí con ellos, ¿verdad?, llevando mi testimonio y que cada cosa que yo vaya a decir aquí sea impartiendo vida, porque yo sé que cada proceso que yo pasé es por un propósito. Amén, amén. Sabemos que es un testimonio que muchas mujeres y muchos hombres también, muchas parejas, muchos matrimonios se van a identificar con ese testimonio poderoso que tú tienes. A Wilmary nosotros la conocemos de años. Especialmente yo, desde los 14 años, ¿verdad? Yo te conozco, Wilmary, desde los 13 años. Ella es mayor que yo, o sea, como quiera, pero no, es una broma. Pero gracias a Dios, yo no sé, siempre Dios ha tenido un plan. Yo digo que siempre Dios ha tenido un plan porque han pasado tantos años y como que siempre nos hemos mantenido unidos, comunicados. O sea, ya Wilmary es como si fuera una hermanita para mí. Para nosotros, porque la conocemos años y la queremos un montón. Wilmy, vamos a empezar por tu niñez. Cuéntanos un poquito de cómo fue tu niñez. Mira, yo nací a los 5 meses de gestación de mi mamá. Me crié con mis abuelos paternos. Fue una niñez bien fuerte, porque pues no crecí con mamá, no crecí con papá. Crecí en un hogar disfuncional, donde había de todo. Había droga, había alcohol, y había muchas cosas que pues como niña, uno no quiere vivir, uno no quiere pasar. Pero fue una niñez bien dura. ¿Y tu adolescencia? Aún más dura. Me imagino que rebelde ya por todo lo que pasaste en tu niñez. Mira, cuando yo era niña, yo le tenía mucho odio a mi mamá, obviamente por el abandono, y crecí con esa raíz de amargura, y siempre estaba encerrada en mi cuarto, sin socializar con la gente, porque yo le hacía la pregunta al Señor, ¿para qué tú me trajiste al mundo? Para yo sufrir, para vivir lo que estoy viviendo. Y a mis 10 años de vida, yo pasé un proceso con el tío el esposo de mi tía, donde él intentó hacerme daño. Pero yo callé eso porque, pues, como era una familia disfuncional, pues no me iban a creer. Y callé eso por 2 años y se lo conté a la que era mi mejor amiga. Ella sigue siendo mi amiga, pero en aquel momento era mi mejor amiga. Y yo le conté ese proceso porque mi cambio fue radical. Obviamente a qué niña le gustaría pasar por ese proceso. Sí, claro. Y ella se lo contó a su mamá y su mamá fue a la escuela y lo contó en la escuela. Pues ya sabes que a raíz de todo eso, pues ahí se entera mi abuela paterna y comienza el boom de por qué no me lo dijiste. Llegaron los guardias, departamento de la familia, pero habían pasado 2 años. 2 años en que no se puede demostrar nada. Y pues lo sacaron de la casa. Y yo vivía con el miedo de que cuando yo saliera él me hiciera algo. Porque literalmente esas son las amenazas que esas personas hacen. Y ahí fue como que mi familia me creía en cierta parte, pero en cierta parte no, porque era el esposo de mi tía. Así que con esas cosas tú luchabas. Claro, y él vivía en mi casa. Yo dormía en mi propio cuarto, pero él vivía en la misma casa. Y o sea, que dormir era como que
Con un miedo. infierno, Me por imagino el decirlo temor, así. la ansiedad. Se me va a meter en el cuarto, se me va a meter en el baño, ¿sabes? Y te pregunto, Wilmar, ¿tus padres en ese momento fueron unos padres presentes, unos No, padres ellos ausentes? nunca, ¿sabes? Ni en mi niñez ni en mi adolescencia, ellos fueron mis papás ¿Con quién tú vivías en ese momento? con mis abuelos. Con tus abuelos. Ellos fueron los que te criaron. Que me criaron. Mis Sí. abuelos paternos. Y ellos se encargaron de ti, de lo que era la escuela, la crianza, los gastos escolares y todo. Sí, de todo. Sí, eso es algo. Teniendo, ¿verdad? Su hijo, porque mi familia, de parte de papá, pues son muchos hijos. Ok. Y dentro de todo, pues sí. O sea, tenía techo, tenía comida. Y ellos me dieron todo. Ok. O sea, que papá y mamá nunca estuvieron. Pero siempre esa figura paterna, me imagino que Hace siempre hace falta. A mi mamá yo nunca la vi en la calle, pero a mi papá yo lo veía. O sea, cada vez que yo pasaba por Barbosa, que era el sitio donde, ¿verdad? Los deambulantes ya no hay tantos, pero en aquel momento tú pasabas y eso era mujeres y hombres. Y yo pasaba y lo veía a él, pero pasaba y la veía a mi tía. O sea, yo tenía a mi familia literalmente en ese lugar. Y cada vez que yo pasaba, yo le decía, ¿verdad? A mi esposo, no me pase por ahí. Pero ellos tenían un tipo de vicio. Sí, de las drogas. O sea, tu tía, tu papá. Mi tía y mi papá. Y mi mamá, pues, tenía su vicio. Pero no, yo no sabía mucho detalle de ella, porque obviamente, pues, yo me crié con la familia de mi papá. Ok, ok. Y obviamente tenía el vacío de mamá y papá. Pero ¿qué otro vacío tú podías experimentar en tu adolescencia? El amor, porque pues como adolescente uno quiere consejos, uno quiere que los aconsejen en todas las áreas, tanto sexualidad, cuando uno es, ¿verdad? Cuando uno es señorita, en todos los aspectos que un adolescente, lo que un adolescente va a enfrentar cuando ya vaya a ser más adulto. Wow, tremendo. ¿Intentaste llenar ese vacío con algo? No. Muchas veces busqué, ¿verdad?, la manera de quitarme la vida. Busqué la información, busqué que si me lo veo con pastillas que me pasa, o si cojo un cuchillo. Pero vi como que en esa depresión, yo misma en mi cuarto, o sea, nadie sabía que yo tenía esos pensamientos, obviamente, porque yo siempre estaba encerrada. Pero no lo llené con nada. ¿Aquí no conocías de Dios todavía o...? No. Y eso, ok, no, tú dices que siempre pensaste, pero nunca tuviste la valentía de intentarlo, si lo llegaste a Lo intentar. llegué a tener en las manos, ambas cosas, cuchillo como pastillas, pero nunca tuve el valor de hacerlo porque como que era algo que no me permitía que yo lo hiciera. Será Dios. Ese- Será Dios cuidándote. Ese algo es Desde el porque principio. Dios tiene un propósito contigo y con tu vida. ¿Cómo que dice? Ayúdame. Persevera. No, que la Persevero. Que me guardó. que te cuidó, que te guardó. Sí, a Dios le estaba guardando en un principio. Hoy en día se ve mucho eso en la familia. Por eso es que vemos un país, muchos jóvenes muriendo a tan temprana edad, Suicidio. muchos Está- suicidios que lo hemos visto en estos días. Muchos jóvenes en las calles, como dicen por ahí, campeando por lo suyo, porque ellos crecen de una manera, pensando que lo que los rodea a ellos es lo correcto. Ujú. Y no han tenido una figura paternal ni maternal ahí presente. Porque la figura de un padre y una madre es esencial en la vida. esencial para un menor. Porque es el ejemplo, como quien dice, pero si papá y mamá no está bien parado, o sea, el ejemplo que le da al hijo no es el mejor. Ujú. O sea, y el hijo crece viendo papá y mamá en la calle, usando drogas, a la familia. Entonces, abuela, abuela, o sea, siempre da lo mejor por su nieto, pero muchas veces abuela, las fuerzas de abuela a lo mejor no son las mismas que hace 20 años atrás. Entonces, o no tienen el tiempo, o no tienen la fuerza y hacen lo que ellos pueden, lo que ellas pueden. Y muchas veces sucede que estas familias disfuncionales repiten lo mismo y sigue generación tras generación. Aquí vemos un testimonio que ella cortó con esa maldición generacional, Gloria a que es Dios, aleluya. lo que decimos, ¿verdad? Sí, porque uno lo que nos enseñan, uno lo repite. Lo repite. Sí. Sin Correcto. saber distinguir, no, esto está mal, esto está bien. Ya Sí. es como costumbre. Eso fue lo que vi, eso es lo que yo voy a hacer. Sí. Y te pregunto, Wilmarie, ¿nunca pensaste, ya que creciste en ese ambiente, nunca te pasó por la mente en algún momento refugiarte en lo que es el alcohol, la droga? No. ¿Nunca te pasó por la mente? No, porque yo lo veía haciendo esas cosas.
sé, tu manera de pensar era, sé, yo cuando sea grande no quiero hacer lo que papá y mamá hicieron Exacto. conmigo. Ese Wow. era mi pensar, no voy a ser como ellos. Incluso yo los veía haciendo esto y en una ocasión vi a mi papá bajo los efectos de desesperación por querer, ¿verdad? Usar esa droga. Pues es Y una enfermedad. en consecuencia a eso, que no consiguiera su droga o lo que se fuera a él a usar en ese momento, él cometió un error. Y a raíz de que no pudo conseguir la droga, lo que él ¿verdad? Lo que él se tomó, yo no sé cómo es que ellos usan eso bien, pero él se volvió como loquito. Ok. Y él secuestró una abuelita con su nieto. ¿Por qué? Wow. Porque él estaba como que ido. Sí, O sea, una no estaba de en eso, su sentido. desesperación. Lo secuestró desde lo más verde hasta Santa Juanita. Sí, lo más verde hasta Santa Juanita y eso salió por periódico. Yo estaba en superior. O sea, ¿cómo tú vas a ir a una escuela superior que ya tienes adulta? O sea, pero al secuestrar tú dices un carjacking que Salió por las noticias, salió por los periódicos y yo decía, ¿cómo yo me presento en mi escuela? No, porque hay gente que me conocía y sabía. Pues yo no podía ir a la escuela. Yo estuve una semana sin ir a la escuela y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues obviamente creo un odio hacia él, porque pensaste en ti y no pensaste en más nada. Y a raíz de eso, él estuvo 13 años preso. O sea, y en esos 13 años no te puedo decir que yo fui 5 veces a visitarlo porque no fueron. no podía, porque era como que todo, desde chiquitita hasta grande, visitando las cárceles, visitando que te chequeen la ropa, y es como que yo soy una niña, o sea, te Sí, chequean todo. Es algo bien fuerte para un menor. Para que vean que no hay excusa, no hay justificación para uno estar en la tribu y decir, ah, eso fue lo que yo vi de mi papá, Correcto. eso fue lo que me enseñaron, porque uno decide si quiere repetir la historia o ahí terminarla. Sí, no, y al igual que Wilmary, yo he visto y he sabido de casos de personas, sé que en su niñez crecieron, se tienen un testimonio igual que el de Wilmary, que crecieron cercano a las drogas, pues ya sea su papá o su mamá o utilizaban drogas, y hoy en día son doctores, son médicos, son abogados, son ingenieros. Sé que no es excusa, no es una excusa, no puede justificar que hoy en día tú estés en malos pasos o estés en la calle porque viste a mamá y papá lo que hacían y eso fue que lo tú aprendiste y nadie te lo enseñó. O sea, no podemos coger eso como excusa. Wilmary, ¿en qué momento de tu vida decides acercarte a Dios y entregar tu vida a Él? Eso fue en el 2013. Ya yo tenía esposa, ya yo tenía una hija y mi segundo hijo era bebé también. Fue por una situación Por un que proceso. pasó. Ok. En ese momento, pues, yo comencé a ir a la iglesia, pero solamente estaba comenzando a ir. Primero muere mi mejor amigo de cáncer. Yo acababa de tener a mi hijo del medio y me dio como depresión postparto, porque pues el nene se llama como él. Y pues yo empecé a buscar del Señor. Y en diciembre yo tenía las pastillas en mi mano, porque pues yo tenía a mis hijos, pero yo no estaba con nadie. Yo estaba sola. Eso fue en el 2012, perdón. Y ese diciembre que yo tenía las pastillas en mi mano, me llama una amiga que se llama Giovanna, que me invita a una actividad de la iglesia, pero el que es mi esposo ahora iba a esa iglesia. Y yo no quería ir a la actividad para que él no pensara, ah, ya vienes aquí por mí. Y yo dije, bueno, pues yo voy a ir porque literalmente yo tenía unas pastillas en la mano. Y yo dije, esto es Dios que me está librando de que yo haga esto, pues yo me voy a ir para esa actividad. Y fui y todo estuvo bien, él estuvo por su lado, yo por el mío. Pero ahí como que empecé a querer volver. Pero era un proceso. Porque yo iba por ir antes, ¿sabes? No era que yo, te puedo decir, yo era miembro de tal iglesia. Yo iba, escuchaba y me iba. Pero ya mucho tiempo sin ir. Eso fue en diciembre y a mi hermano lo matan en febrero 27. Y ese golpe de haberlo matado a él fue lo que hizo que yo me metiera full en los caminos del Señor. Y desde ese momento hasta ahora. O sea, yo he pasado muchas cosas, pero yo no me he quitado. Y a él lo mataron, ¿verdad? Y fue un proceso bien fuerte, pero cuando yo viajo ¿verdad? Para el funeral de él, yo le digo al Señor, se fue y yo no me despedí de él.
¿sabes? ¿Cómo yo sé dónde él está? Porque como quieras un alma. Y fue bien duro, pero esa noche que yo llegué allá, ¿verdad? A donde me iba a quedar, yo me acosté a dormir y le dije, Señor, por lo menos que se despida de mí. Pero yo no le servía bien al Señor. O sea, yo le estaba pidiendo porque, ¿verdad? Yo estaba dolida por su muerte. Y en esa noche entró una luz que yo no te puedo explicar cómo es esa luz. La cosa es que entró una luz al cuarto y decía, pero ¿y de dónde sale la luz? Si esto es un cuarto que no tiene ventana. Ajá. Y yo pues me asusté. Yo dije, ay, Dios mío. Pero yo estaba en ropa completa. Cuando a mí me da con quitarme la sábana, era un ángel, literalmente era un ángel. Wow. Con unas alas enormes, pero enormes. Yo decía, me asusté. Me decía, Dios mío, ¿qué es esto? Me tapé. Y dije, Dios mío, pero ¿y ahora? Yo estoy pidiendo, ¿y qué es eso que está allá afuera? Pero o sea, era brutal, era algo bien lindo. La cosa es que me quedé dormida, pero yo escuchaba a mi sobrina hablando. Y ella habla inglés, yo no sé inglés. Y yo pues esperé a levantarme y le dije, oye, ¿con quién tú hablabas anoche? Titi, me decía Titi. Y yo te hablabas con alguien porque yo te estaba escuchando. Y sus palabras fueron, tú le pediste a papito Dios que papá te viniera a despedirse de ti. Y él te dio un besito en la frente. Santo. Por eso era que yo sentía Gloria a esa Dios. luz, pero así, encima de mí. Y pues que yo me caí a llorar. Y mi cuñada entró y dijo que fue que se vino a despedir. Y yo me quedé como tú sabes. Porque el nene me lo dijo, mi otro sobrino, que estaba en otro cuarto. Pues yo dije, bueno, Señor, me estás dando, ¿verdad?, la respuesta que yo quiero, pero yo quiero saber cómo pasan unas cosas. Y después, ¿verdad?, de varios días llorando y sufriendo, le dije, Señor, muéstrame cómo pasó. Y literalmente a él, en noviembre le dijeron que la Virgen de la Muerte lo estaba rondeando y que él tenía que, ¿verdad?, entregar su vida al Señor, pero él no hizo caso. Y 2 meses después, le quitan la vida. Pues en el sueño yo veía cómo él llegaba a su casa, el ángel de la muerte estaba en una esquina y él discutía con estas personas y le quitaban la vida. Pero en el mismo sueño yo veía es como un jardín. El jardín tiene flores que no te puedo decir cómo son, porque aquí no están. Y al final del túnel se veían unas flores y se veía como el cielo. Y yo dije, me estás diciendo que se fue contigo. Que es verdad la respuesta que yo quería recibir, porque pues es mi hermano. Y pues le quitaron la vida de una manera que pues él no lo merecía. Pero ese proceso fue el que me hizo a mí encaminarme. Oh, gloria. Oye, te pregunto, Wilmary, dándole un poquito para atrás. Tú dices que conociste al Señor y después de que conociste al Señor pasaste ese proceso de la pérdida de tu amigo, de tu hermano, ¿verdad? Primero mi mejor amigo y después mi hermano. Pero antes de eso, en tu juventud ya sabemos que, porque tuviste una niña bien difícil, que lo que ya nos contaste, que tu papá era adicto, tu tía también, tuviste unos padres ausentes. Pero no hubo alguien en la familia, tu abuelita o una tía o algo que sembró esa semilla. Tengo una tía, pues no es de sangre, es como postiza. Y ella me llevaba con mi prima a una iglesia y me dejaba allí. Pero ella era una nena. Yo miraba todo me gustaba, pero yo no entendía nada. Pero ella me llevaba todos los domingos. Y me gloria a gustaba, Dios por esa la tía. semilla. Ajá, me llevaba y después me devolvía a mi casa. Pero ella, como quien dice, fue la que desde pequeña, pues de una forma u otra, sembró. Sí. Semillita. Uno cuando pequeño pues no entiende eso. Exacto. Uno dice, ay, bendito, otra vez se me dejaron aquí, yo no quiero estar aquí. Sí. Porque yo pasé algo similar. O sea, digo, no era que me dejaban, pero yo me acuerdo cuando mi abuela me llevaba a la iglesia y yo estaba desesperado por irme. Después, cuando yo conozco al Señor cuando grande, yo digo, gloria a Dios por mi abuela, porque mi abuela fue la que sembró esa semilla. Sí. Sí, hoy en día mi abuela partió con el Señor, pero en la familia se está viendo esa semilla que ella sembró en cada uno de nosotros. Se está viendo que está germinándose en la familia completa. Y gloria a Dios por esas personas. ¿Sabes? Porque, Sí, la mía también partió, ¿verdad? Sí. La persona que me encaminó de una forma también partió con el Señor. esas son cosas que uno no entiende hasta que conoce el Señor, conoce el propósito que Dios tiene con nosotros. Y ahí es que uno empieza a darle para atrás la película, como uno dice. Y yo, wow, se fue esta persona, aunque hacía esto y me dejaba allí, pero esa persona fue la que sembró esa semilla. Es así. Bueno, Wilmary, yo quisiera saber, ¿verdad?, en tu proceso matrimonial, yo quiero que nos hables un poquito de ese proceso que
que tuviste en tu matrimonio? Yo conocí a mi esposo a mis 18 años de vida. Y, ¿verdad? Comenzamos como novios. Después de 2 años de relación, quedé embarazada de nuestra hija Crismari. Y pues como adolescentes al fin, inmaduros, pues hicimos cosas que no teníamos que hacer. No nos dimos la atención que nos teníamos que dar. Y pues yo hice cosas incorrectas. A base de esas cosas incorrectas y malas decisiones, pues tomamos la decisión de divorciarnos. Nos divorciamos amándonos, no era que no nos amábamos ni nada de eso, simplemente era rebeldía de mi parte y malas decisiones. Nos divorciamos, yo conozco otra persona y quedo embarazada de esta otra persona. Intento una relación con él y pues, como estaba acostumbrada, ¿verdad?, mi esposo anterior, y no supe manejar bien las cosas, pues decidí quedarme sola. Nace mi niño y toda la cosa, y a los 4 meses de tener, ¿verdad?, de haber nacido, comenzamos los dos a buscarnos nuevamente. Yo reacia a que no, a que vamos a quedarnos como amigos, pero como yo comencé a ir a la iglesia, pues en todos los cultos me decían lo mismo: el Señor va a restaurar. Y yo decía, pero Te profetizaban culto que... tras culto. O sea, yo iba a la iglesia, pero él se sentaba por su lado y yo por el mío, y ya. ¿Y cuál era tu reacción y la reacción de él cuando Pues yo profetizó? decía, Sí, esta gente está loca. sí, es normal. Pero salíamos normal, salíamos, compartíamos, porque obviamente teníamos la nena. Pero me lo dijeron tantas veces que yo decía, Dios mío, pero es que yo no quiero. La cosa es que seguimos compartiendo. Y de camino a hacer una compra, pues él me lo pregunta. Y yo, no, porque es que yo te dije a ti que yo no me vuelvo a casar. Ya nosotros nos divorciamos, yo tengo otro hijo. A todas estas, pues, sí nos volvimos a casar. Wow. Nos casamos civil y después nos casamos por, ¿verdad?, como siempre lo soñamos, por la iglesia, y nos regalaron todo. Literalmente sabíamos que era Dios porque Dios nos suplió en todo: sortija, luna de miel, todo. Y pues nos casamos, estuvimos 2 años y medio y ahí tuvimos a nuestro hijo, el chiquitín Ian, que pues Dios me lo envió como una promesa de amor, ¿verdad?, de la restauración de nuestro matrimonio. Y aquí seguimos, llevamos para 11 años de restauración. Gloria a Dios. Y de 19 entre, ¿verdad?, alta y baja. Pero fue duro el proceso, porque pues mi rebeldía y mis malas decisiones, pues obviamente lo afectaron a él y me afectaron a mí. Pero él aceptó a mi hijo como si fuera de él. Y literalmente, pues es su papá. Independientemente que no sea de sangre, pero él lo ha criado y lo ama como si fuera de él. Y aquí estamos. ¿Y cuánto tiempo pasó entre el divorcio y la restauración? O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron Pasaron separados? como 2 años y medio más o menos. 2 años hasta que Dios volvió a Estuvimos restaurar. intentando salir y todo eso como 6 meses hasta Ok. que decidimos volver. Nosotros nos identificamos mucho con ese testimonio porque pasamos prácticamente lo mismo. Dios restauró nuestro matrimonio, nos divorciamos y después de 4 años el Señor volvió a restaurar. Pero en este caso fue al revés. Yo era, ¿verdad? Él era el que se veía los dos, porque yo me volví a casar. Sí, yo era y rebelde. él era el que estaba rebelde. Pero yo me imagino, ¿verdad? Yo me imagino Cristian ahí orando y orando. Pues yo era la que estaba orando por mi matrimonio. Y ya llegó un momento en que yo dije, hasta aquí. Y cuando yo dije hasta aquí, ahí empezó el Eso. Señor, ahora es que yo voy a trabajar. Aleluya. Y cuando Dios da Sí, a una mí me pasó, palabra, porque pues obviamente el herido era él. Y pues aunque él intentaba, venían los recuerdos de todo lo que pasamos. Y yo dije lo mismo, y dije, mira, Señor, ya, si yo estoy bien así, déjame solita. Y era como que me lo echaba a los demás. Y obviamente a los nenes, a la nena en especial, no, le hacía daño, ¿verdad? Tener a su mamá acá, a su papá allá, y verlos así, ella era pequeña. Pero fue duro el proceso, ¿sabes? No es que me reconcilié y ya todo está bien. Ajá. No es un proceso porque Sí, hay es que un sanar. proceso después del proceso. Hay Porque que hay que empezar a sanar, sanar. hay que hacer las cosas bien y no es que estos 11 años han sido color de rosa, pero los dos nos hemos mantenido. Amén, amén. Y verdad, y yo especialmente poniendo a Dios por delante porque pues ya he experimentado tantas cosas que pues si no es por él, pues yo creo que no, nada va a funcionar. Después de esto has vivido muchos más procesos
Pero lo único diferente es que ahora, ¿verdad? Ya le entregó su vida al Señor y le sirve al Señor. ¿Cuál es la diferencia de ahora cuando pasas tus procesos acompañada de Dios? Pues mira, yo he pasado muchos procesos desde que me convertí en 2013. Pero sí, a veces me he desesperado, me desanimo, yo digo, Dios mío, otra más. Pero le pongo mi confianza a Dios, porque si fuera por las mías, o ya yo me hubiera quitado en general, de la iglesia y de todo, pero yo sé que no. Porque si me pongo a pensar, cuando yo no le servía al Señor, literalmente era como si yo estuviera allá afuera sola, No tenía caminando por ahí y no olvídate ese sin rumbo. Exacto. Ahora pues me sostengo y yo sé que en algún momento Él va a obrar. Yo digo que es mejor pasar el proceso con Cristo que sin Él. Amén, así Porque el Evangelio no es fácil, pero cuando tenemos al Señor y cuando sabemos que Él está con nosotros, dice la palabra que la carga de Él es ligera, ¿verdad? Amén. Que con Él lo podemos lograr. Porque imagínate nosotros en el mundo sin Él. Por eso es que hay tanto suicidio, tantas, ¿verdad? Tantas cosas. Porque no tienen o no han buscado el rostro de Dios. Pero cuando estamos, a pesar de todo lo que pasemos, el proceso y todo, cuando estamos agarrados de la mano del Señor, es mucho más fácil porque sabemos que Él está. Y tenemos esa paz en medio de esa tormenta, tenemos esa tranquilidad que sabemos que en quién confiamos y Amén. que Él obrará. Amén. Él también envía personas. Sí. No, Definitivo. o sea, uno puede estar desesperado y pasando por lo que sea y llega un mensaje o una llamada o alguien. O sea, Él usa el que Él tenga que usar para entonces darte la respuesta que tienes que confiar en mí. Y por testimonio, yo le digo, porque yo lo experimenté en el proceso que Yara contó. En mi caso, pues cuando nosotros nos separamos, yo me aparté de ella y me aparté de Dios. Esos 4 años estuve apartado de Dios. Pero esos 4 años siempre estuvo inquietándome. Y siempre ese vacío que había quedado cuando yo me aparté de Dios, yo lo sentía, yo sentía que algo me faltaba. Nada me llenaba. No era feliz. Y yo recuerdo que yo me ponía, llegaba un momento donde yo no aguantaba más y me ponía a adorar. Ponía a adorar en la casa y empezaba a llorar y yo decía, yo sé lo que me hace falta a mí. O sea, yo sé lo que me hace falta. Se me hizo difícil, porque no voy a decir que se me hizo fácil volver. Pero cuando volví a los pies de Cristo dije, no, definitivo. De aquí no hay quien me saque. No vuelvo atrás. O sea, de aquí no hay quien me saque. Y te iba a preguntar, no sé si lo llegaste a decir, pero en ese proceso de separación y restauración, ¿tú te apartaste del Señor? ¿Siempre te mantuviste buscando de Dios? No, yo me mantuve. ¿Te mantuviste buscando de Dios? Sí. Yo comencé en el diciembre que me invitaron para la actividad y hasta ahora. Gloria a Dios. O sea, me he sentido, ¿verdad? Sin fuerza, desanimada, pero quitarme como tal, no. Somos humanos y siempre va a venir El desánimo y todo, sí, pero no. Exacto. Sí, pero con Dios todo es posible. Con Dios, yo digo que con Dios las cosas difíciles son más fáciles de uno poder enfrentarlas, porque Él te da las herramientas, es la realidad. Uno cuando conoce al Señor, uno como cristiano, Él no te dice que todo va a ser fácil. Acéptame como tu único exclusivo Salvador y todo va a ser fácil. Y cuando tú vayas a caminar por las aguas, te hará un puente. Él no te dice eso. Dice que en esos momentos difíciles, o sea, cuando sienta que no hay escapatoria, o sea, Él va a estar allí siempre. Él te va a estar sosteniendo. Mundo tendréis aflicción, Pero mas confiad porque Él venció el mundo. Amén. Amén, amén. Y ven acá, aparte de eso, pues yo sé que al principio cuando nosotros quisimos hacer el podcast, pues pasaron 20,000 situaciones que no se pudo empezar. Pero yo sé y estoy seguro que era que algo más iba a suceder. Así. ¿No puedes hablar de eso? Pues mira, a mis 12 años de vida ya les conté que mi papá estuvo preso Ajá. por las consecuencias que hizo. Y en un open house, que es que le llaman cuando le hacen las actividades a los presos, que van los cantantes y van todas las familias y se reúnen. Pues yo fui a ese open house.
Y en ese open house había una persona y estaba el hombre que me hizo daño. Pues cuando yo veo a esta persona de lejos, pues yo me voy a transformar. O sea, mi cara no se va a quedar igual. Ajá. Y esta otra persona lo ve y se acerca donde mi papá y donde Espérate, esa persona estaba preso también con tu papá. con mi papá. Ok. Se acerca esta otra persona Mm. donde mi mamá y donde mi papá y le dice, él está aquí parado y le dice, ¿puedo hablar con la nena? Y ellos le dicen libremente que sí, pero ellos no lo estaban mirando. Yo dije, ¿y con quién yo voy a hablar? ¿Qué pasa? Que cuando yo me volteo veo a esta persona y cuando veo a esta persona de frente fue como verme a mí. Y yo dije, ¿y él? Entonces él se presenta como el papá de mis hermanos. Pero dentro de mí yo decía, pero es que yo soy la misma cara de él. Y ahí entra la duda. ¿Quién es mi papá? Y Porque esa persona tú no la conocías, yo había escuchado de él. pero nunca lo habías pero yo visto. nunca lo había visto. Eso es de película. Sí, no, Yo definitivo. nunca lo había visto y cuando yo lo veo de frente, él me hablaba y era como si yo estuviera en otro lado porque yo decía, pero ¿y por qué yo me parezco a él?